La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 votos a favor, consideraron que los senadores de la República están en falta porque no han nombrado a los 3 comisionados que le hace falta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, y por lo tanto, pues tienen la obligación de reponer a esas 3 personas para que pueda operar este instituto. Sin embargo, los 3 ministros que están a favor de todo lo que ordena el presidente de la República consideraron que no había tal falta y decían que así se quedaran las cosas. El problema ya no es tanto si está en falta o no. El problema es de que este día 13 de julio del 2023 los ministros pues no resolvieron a final de cuentas nada porque acordaron que tenía que quedar por escrito un proyecto de ley, un proyecto de juicio, porque no lo tenían por escrito, y entonces van a ver hasta agosto para votar lo que hoy por un lapso de casi 4 horas discutieron. Pero escuchemos una síntesis de sus argumentos sobre este problema que tiene el gobierno federal en la parálisis que tiene el INAI y su intento de desaparecerlo, como lo reconocen algunos ministros. Los entes colegiados del Estado mexicano no podrían quedar disfuncionales por falta de quórum. Y bueno, esto es un pronunciamiento que quería yo hacer respecto a la precisión de actos y normas o omisiones reclamadas y que explica por qué estoy en contra de estas consideraciones y cuál es el punto metodológico que voy a seguir en la discusión de este problema, ministra Presidenta. Me parece, en primer lugar, que la pregunta relativa a si la actuación del Senado constituye una cuestión política o es el resultado de una facultad soberana es más bien de carácter tangencial para este asunto, pues la litis planteada no nos exige revisar el nombramiento de un comisionado o comisionada, ni incluso la forma en que dicha decisión ha sido realizada. Más bien, la cuestión central que se nos plantea es el no ejercicio de dicha facultad, y en ese sentido considero que lo relevante es estudiar si dicha facultad es de ejercicio obligatorio o si es de carácter potestativo. En mi opinión, la facultad del Senado para nombrar a los comisionados del INAI, prevista en la Constitución en el artículo 6, fracción octava, y 76, fracción 12ª, es de carácter obligatorio. Esta consideración me conduce a reconocer, entonces, que a pesar de no existir un plazo específico definido en la Constitución o en la legislación secundaria, sí existe un plazo razonable para realizar los nombramientos, pues el diseño constitucional del INAI exige que este órgano se conforme por 7 comisionados en función de las facultades atribuidas a dicho órgano, necesarias para la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de toda la población. Lo contrario nos llevaría al absurdo de que el Senado podría alargar indefinidamente el nombramiento de comisionados hasta la desaparición o extinción del órgano. Citado en autos, debe declararse la existencia de la omisión alegada por parte de la actora y obligarse al Senado a impulsar el procedimiento en el que a su esfera de competencias compete. Por esas razones mi voto es en contra de la propuesta. Es cuanto, ministra Presidenta. Pues si los puntos de acuerdo, si no se actualizan por el voto mayoritario, tampoco se les puede obligar a que lo hagan en determinado sentido, porque el voto de los legisladores tiene un peso, porque ello implicaría extralimitarnos en nuestra competencia como Poder Judicial frente al legislador. En el ejercicio de esta facultad que tenemos expresamente concedida el Poder Judicial de la Federación de revisar la constitucionalidad de actos o omisiones de otros poderes, no encuentro exceso alguno y mucho menos que nosotros estemos ejercitando las facultades que tienen otros poderes. La facultad que tenemos asignada es la regularidad constitucional de esos actos y omisiones. Las resoluciones que dictamos... Pues me parece muy complicado que en un asunto tan delicado a esta hora construyamos los efectos sin un documento. Yo creo que lo más responsable
sería, además que es lo que corresponde conforme a la ley, que se returne, que haya un compromiso a quien le toque el retorno a la mayoría. Creo que los argumentos ya están, como decía el ministro Pardo, que lo pudiéramos ver la primera semana de agosto, pero ya habiendo reflexionado todas y todos sobre los efectos, sería mi muy respetuosa sugerencia. Señor ministro Gutiérrez Ortiz-Mena. Desecho y retorno. Señor ministro González Alcántara. En el mismo sentido. Señor ministro Esquivel Mozo. Retorno. Señor ministro Ortiz Alba. Retorno. Señor ministro Gabriel Morales. Pues sí, yo también estaría por el retorno y además quiero decir que la propuesta que hice, como lo señalé, fue con el ánimo de que el órgano empezara a proteger los derechos que le corresponde hacer y no por una irresponsabilidad de mi parte. Señor ministro Pardo Rivera. Yo estaría por resolverlo el día de hoy. Señor ministro Saldívar Lozano. Que se returne. Señor ministro Heredia Osornal. Yo también estaría por resolverlo el día de hoy. Señor ministro Lainez Potisek. Se returna, como lo señala la ley. Señor ministro Pérez Dayán. Su retorno. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Sí, desecha y retorno. Señor ministro Presidenta. Verdad, señora Presidenta, también apúntenle entonces porque se resolviera hoy, para que quede en el acta. Gracias. Mayoría de 8 votos, señora ministra, por el retorno. Mayoría de 8 votos.